Y ahora sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar Manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Escuchas Radio La Clave 92.9. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave, miércoles 18. Estoy más perdido que por otro baila. ¡Oh! Se me quedé con el micrófono en la mano. Ahí sí. Hoy día vamos a estar conversando con Pablo Manzi. Él es dramaturgo y director de teatro. Buenas tardes, don Pablo. Buenas tardes. Joven, ¿eh? Muy joven. Porque sí, eres muy joven, Pablo. Muchas gracias. No tenés que decir tu edad, pero eres muy joven. Ahora, ¿estudiaste teatro en la Católica? No, estudié en la Academia de Fernando González. Perfecto. ¿Y estudiaste teatro siempre pensando en ser dramaturgo o...? No, para nada, no. Fue como una salida del closet, se podría decir. O sea, perfecto. Claro, ahora, pero queríais ser actor. Sí, quería ser actor desde muy chico. ¿Y hay trabajado como actor? Sí, he trabajado harto como actor también, pero de alguna manera el trabajo que estamos haciendo ahora es un trabajo que yo hago con la compañía Bonobo, y ahí yo cumplo el rol de dramaturgo y de codirector con Andreina Olivari. ¿Y por qué se llama Bonobo? Se llama Bonobo por... tú le dices Bonobo, yo le digo Bonobo. No, Bonobo, sí. ¿Ya? Bueno, porque se le llama así por unos animales que se llaman bonobos, claro. Sí, claro, por eso. Exacto, y por ello, de alguna manera, partió un poco como un chiste hace varios años, y como muchas cosas después queda para el resto de la vida, así que nos quedó ese nombre, ¿no? ¿Y la compañía cuánta gente es? Somos 10 personas. 10 personas. Sí, somos harto. Gente. Sí, somos harto. Ya, pucha, grande. Sí, grande. Ahora, ¿y es la misma gente desde que se inició? Desde que se inició hemos sido los mismos, y eso hace que por supuesto, es que antes había otro grupo que fue la primera compañía, y después como que se fueron yendo algunos, seguimos otros y se unieron unos nuevos, y eso, pues llevamos varios años trabajando juntos. Ahora, Pablo, cuando empezaste a escribir, ¿cuál fue tu primera obra? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Era una obra que se llamaba El Taller, y fue hace como debe haber sido unos 7 años atrás. ¿Ya? Sí. Y cuéntame ¿qué hay, cómo entraste en el mundo de la escritura, porque cuando uno estudia teatro no necesariamente es formado, ¿cierto? Hay algunas escuelas que tienen un poco más de contenido, pero la dramaturgia es más bien... No, tienes toda la razón. De hecho, la mayoría de los dramaturgos en Chile son un poco autodidactas. O formados en escuelas incluso de literatura o de otras cosas, ¿no? Exacto. O claro, como tú dices, provienen a veces de otra disciplina. Sí, de hecho, yo desde muy chico tengo una especie de... creo yo, algo que me brota muy naturalmente, que es la necesidad de crear historia. Pero no tenía, creo yo, un vínculo con la palabra tal vez tan fuerte.
Y por lo tanto tampoco tenía, no sé cómo decirlo, yo no siento que provenga del mundo literario, sino que provengo mucho más del mundo de la acción, que tiene que ver con el teatro o el que tiene que ver con el cine. ¿Ya? Pero nada, pues ahora desde que tomé esa decisión hace un par de años, hay algo que me mueve mucho y que es escribir. Ya, pero lo que quiero saber, Pablo, que es entretenido lo que me decís, pero cuando uno se mete en el mundo de los guiones tienen, si quieres, una lógica, tienen una estructura, tienen hay metodologías, digamos. Sí. Entonces uno dice, no, mira, voy a usar un guión de este tipo, o de este otro. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Te formaste solo? ¿Tenías una cierta instrucción previa? ¿Estabas en contacto con aquello? Porque una cosa es escribir, y entiendo perfecto, pero el guión, la dramaturgia, es una disciplina en sí misma, digamos. Exacto. Ya, entonces eso es lo que yo quiero indagar, porque uno podría decir, ok, si te encontraste con esta habilidad, ¿cierto? No sé, quiero ponerle algún nombre. ¿Por qué no escribiste una novela, digamos? Sí, te entiendo. ¿Por qué no escribiste una poesía? Bueno, a mí me interesa el teatro fundamentalmente, digamos, pero hay un tema que tiene que ver, como tú dices, con la estructura, que es algo que evidentemente hay que en algún momento, ya sea en un taller o en algo, tener acceso a ella, porque no es tan fácil que cumple con, qué sé yo, con la regla aristotélica y cosas así. Y ahí me tocó ir a un par de talleres con Luis Barrales, con Alejandra Moffat. Ya, perfecto, empecé a escuchar un poco más para no moverse, como tú decís, de una manera tan intuitiva, en donde en el fondo uno está arrojando palos para todos lados. Sobre todo porque yo creo, a propósito de exactamente esto que estamos hablando, es que cuando uno quiere... por último, tener la libertad de hacer transgresiones, tiene que hacerlas en referencia a algo. Exacto, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Me entiendes? O sea, uno no puede tirarse en un ámbito, hacer cosas sin tener de alguna manera el histórico de ese algo, digamos. ¿Me cachai? Sí. Para que por último uno diga, mira, ¿sabes qué? No, yo voy a ser básicamente un escritor de guiones conservador, o voy a ser un escritor de guiones transgresor, voy a hacer una dramaturgia de tal o cual tipo. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque ¿a qué voy? A mí me sorprende la calidad de la dramaturgia chilena. Eso es lo que esto que te estoy preguntando es porque a mí me sorprende mucho la dramaturgia chilena. Y no hay escuelas de dramaturgia chilena, ¿no? Sí, bueno, es un enigma en ese sentido. Yo también considero, o sea, hay muchos dramaturgas y dramaturgos que son de mi generación, o más grandes o más chicos, y que uno ve que hay cosas muy interesantes. Muy buenas. Y a veces cuando nos ha tocado mostrar la obra en otros países también nos lo dicen, que hay mucho, podríamos decir, hay un contenido con mucha autoría que proviene de las obras de acá. Exactamente. Y quizá está un poco asociado a eso que tú dices, quizá está asociado al mismo hecho de ser autodidacta, de tener más una necesidad de decir algo, más que tener el manual tan aprendido. Pero sí creo, como tú dices, que después uno, cuando ya se lanza las primeras veces, después tenéis que entender un poco de ese manual, o tenéis que empezar a buscar algo de ese manual para poder romperlo, o para poder darlo vuelta, o utilizarlo para cuando te sea útil, valga la redundancia. Claro, porque si no que hay un poco pedaleando sin cadena. Claro. Ahora, y esta obra que están montando en este minuto en el Teatro de la Católica, es una obra que han montado en otras partes. Sí. ¿En cuántas otras partes? ¿3 veces antes? Sí, bueno, en Chile la hemos mostrado, la venimos mostrando como hace 2 años, y también nos ha tocado mostrarla en distintas regiones del país y fuera de Chile. Y ya, claro, la obra ya lleva sus hartas funciones, yo creo que debe ser más de 100, digo. ¡Wow! Sí. Nosotros estamos súper contentos. De alguna manera lo curioso es que sigue, o lo que es gratificante para nosotros, es que sigue llegando mucha gente al teatro y sigue llegando gente con interés de ver la obra, y mientras eso siga, nosotros la vamos a seguir dando. ¿Y eso es una obra que cuando tú la escribiste cachaste que era interesante, o la obra sí, se ve de verdad cuando se monta? Que eso es algo que también a mí me interesa saber de la perspectiva del dramaturgo. O sea, claro, cuando uno dice, a ver, pero espérate, tú esta obra, de verdad, cuando la viste en escena, ¿cachaste lo que habíais hecho, o ya habíais cachado al escribirla?
Bueno, es que nosotros, algunos de los cambios que ha habido en la dramaturgia, me imagino de otros países también, pero chilena, es que el dramaturgo está trabajando muy a la par con la escenificación. Entonces, nosotros... O sea, tú vas croqueando. Exacto. O sea, para decirlo en un lenguaje, no sé, más didáctico. Claro. Tú croqueas con los actores. Exacto. Ya. Y con la directora, de alguna manera, nosotros conversamos mucho y después improvisamos. Los actores improvisan y a partir de eso yo empiezo a escribir. Vais fijando. Exacto, entonces de alguna manera eso te aproxima mucho más al resultado escénico que tal vez es que yo escribo solo en mi casa y después llega este enigma. ¿Y este método es el que siempre usáis? Sí. O sea, nunca hay una escritura en seco que llega a oídos de un actor, digamos. Exactamente, no. Yo hasta ahora no me ha tocado trabajar así y yo siento que la escritura, para mí al menos, es un proceso que está súper relacionado con eso. No sé si tanto con la creación colectiva como en el sentido más estricto, pero sí en el hecho de estar recibiendo permanentemente crítica, en probar de alguna manera. Yo creo que tengo un olfato muy malo para escribir un texto solo. Pero es súper loco entonces, porque tú has sido una suerte de labor periodística. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú vas registrando algo que ocurre y que lo transformas en un guión y fijas aquello. Exacto. No es que ese guión sea el que comanda la acción, sino que es la acción la que comanda el guión. Justamente. Sí. Buena. Y de hecho a veces pueden ser improvisaciones de 2 horas y te sirven, o sea, son útiles para la dramaturgia solo 2 minutos, digo, pero todo eso va entregando cosas del real que son muy estimulantes para la escritura. Y además eso lo registras audiovisualmente. ¿Cuál es el método? Hay veces que sí, cuando estamos haciendo improvisaciones por mucho tiempo empezamos a hacer un trabajo que tiene que ver con... Y después tú revisas eso. Claro. Un poco lo que hacía el free jazz también, ¿no es cierto? Por ejemplo... Soy ignorante de eso. Por ejemplo, no sé, el free jazz se encerraban en un estudio y tocaban 5 días. Y de esos 5 días agarraban y salían los temas musicales, que en el fondo era un trabajo más bien casi de edición. Mire. Te fijáis que ibais rescatando tramos, si queréis, de esta grabación. Y con eso después podíais armar unas piezas distintas incluso. Muy parecido. Exactamente lo mismo. Muy mismo. bonito, es el free jazz, ¿cierto? Sí, sí. Miles Davis, por ejemplo, hay varios discos que hizo así, que se encerraban 5, 7, 9 días y con eso hacían 3 temas. No sé, con 50 horas de grabación. ¿Te fijas? Y era una labor casi de cortar y pegar, digamos, ¿cierto? Mire. Entonces es súper entretenido, porque eso era parte de lo que yo te decía al principio, que la dramaturgia para mí es un misterio, digamos. Sí. Y ahora cuando tú me dices, queda clarísimo, claro, en tu caso la acción comanda el guión. Exacto. ¡Qué fantástico! Ahora, y esta obra surge... Hay preceptos, hay algo donde viven los bárbaros, porque ya el título es súper sugerente, ¿no? Sí, bueno, cuando lo empezamos a crear, que fue como a finales del 2015, si no me equivoco, nosotros veníamos con la compañía trabajamos un tema que nos interesa mucho, que es la violencia hacia el otro en un contexto democrático. O sea, es cómo pasamos... O sea, Chile. Chile, bueno, y la modernidad en general, digo. Pero Chile. Yo diría Chile, que es el lugar donde tú más y mejor puedes ver la violencia sistemática, una violencia cruzada. Exacto. ¿Cierto? Sistemática y propiamente oficial, digamos, ¿no? Sí, la cosa es que yo creo que había un giro en una violencia que era más explícita hacia una violencia que está más llena del nuevo lenguaje democrático, en donde la violencia surge de manera más implícita, digamos, o más ambigua. Perfecto. O tal vez no sé cuánto. Es como yo siempre pienso lo mismo, que digo, todos sabemos que el racismo existe, pero nunca he conocido a alguien que se considere racista. Eso significa que el racismo puede surgir de cualquier ciudadano en ese sentido como fenómeno. No, y eso se llama hipocresía, es la palabra es una de las palabras antiguas que existen, ¿cierto? Sí. Claro, ya, perfecto, clarísimo. Entonces la idea fue agarrarnos de este concepto, dijimos que ¿cómo le podemos llamar al otro que no un ciudadano, que no forma parte de la polis, digamos? Y ahí apareció la figura del bárbaro, del salvaje, de los salvajes mitológicos. Perfecto, qué bonito. Y por lo tanto es una reflexión en torno a, de alguna manera,
trayendo la figura del bárbaro. Exacto. Pero es una reflexión súper contingente, digamos. Sí, bueno, de hecho la obra parte con un prefacio que ocurre en Atenas, digamos, varios siglos atrás, y que tiene que ver con el mismo problema, que es que los griegos en ese momento tenían una creencia de que afuera estaban los sátiros, por ejemplo, supuesto. y otro tipo de bárbaro o salvaje, pero la cosa es que no era algo, era algo claro, que era imaginario, pero el miedo era real. Y nos tratamos de agarrar de esa... Claro, porque ellos no ellos de verdad creían que estaban, o sea, no era como que era un mito, digamos, sino que existían para ellos la posibilidad de que estos bárbaros fueran a invadir la poli en algún momento, digamos. O sea, es que es muy bonita esa imagen, porque es parte de lo que yo a veces me veo tratando de explicarle a la gente cuando le digo, si la imagen de la naturaleza como un lugar bello, perfecto, sano, delicioso, es muy nueva. La naturaleza siempre fue el territorio donde estaban estas bestias y estos bárbaros, ¿no? Claro. Y que por lo tanto era un territorio, por de pronto, inmenso, sin medida, ¿sí? De allí, inmenso, ignoto, absolutamente desconocido, y por lo tanto el hombre, razonablemente hombre, se encerraba en lo que hoy día llamamos una polis, ¿no? Que no era otra cosa que una suerte de agrupación doméstica fortificada, ¿no? Y eso eran las ciudades. Las ciudades eran básicamente una reacción de terror del hombre respecto de aquello que era el territorio de la barbarie, ¿no? Y que era la naturaleza, ¿no? Exacto. Entonces, por eso que la naturaleza era considerada inmunda. Tú sabes, ¿no? Con toda la connotación que eso puede tener para nosotros, en cuanto inmunda, pero que para ellos no era otra cosa que aquello que estaba fuera de el mundo, es decir, de lo limpio. Porque acuérdate que la voz mundo era lo limpio. Para ellos el mundo era lo limpio. Claro, ¿y qué era lo limpio? Todo aquello controlado, dominado, medido, asegurado, ¿cierto? Con el concepto de cura. Entonces, de cura, no el cura católico, el cura como cuidado, ¿no? La cura heideggeriana. Entonces, es muy bonito porque la naturaleza siempre fue el territorio de los bárbaros. Y yo creo que el problema que estamos hoy día, me voy a tirar un guatazo así, feroz, ¿eh? El problema en el que estamos hoy día es que justamente abrimos nuestros muros, si quieres decirlo, en estos últimos, no sé, gradualmente en estos últimos 500 años, diría yo, el proceso de modernización. Abrimos nuestros muros y el problema es que se nos llenó de bárbaros. El sistema, digamos, se nos llenó de bárbaros. Exacto. Se infectó de bárbaros. Entonces, pero nosotros estamos muy confundidos, porque seguimos creyendo que con esta idea de que ya desapareció la historia y por lo tanto hoy día la gente no asume su existencia en un continuo histórico, que la naturaleza es un concepto muy, pero muy reciente en cuanto a algo bello, sano, si te fijas. No, o sea, yo siempre digo a la gente, si te gusta tanto la naturaleza, ándate a vivir al Amazonas. Ahí vas a encontrar, digamos, los peligros y las vicisitudes reales de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahora, y todo eso está tratado. ¿Cuántos actores hay en escena? Son 5 actores. Sí, son 5. 5 actores. ¿Cómo se llama? Gabriel Cañas, ¿no? Sí. El otro es Gabriel Ursúa. Sí. Y acuérdame del resto porque estoy tratando de buscar. Está Franco Toledo, ¿Ya? Está Paulina Quiglio y está Carlos Donoso. O sea, hay solo una mujer. Sí. Y ya. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, fue algo que nosotros de alguna manera estaba pensado en ese momento para esa obra, que era... Nos interesaba mucho la idea de que este fuera un mundo gobernado por ciudadanos y donde aparecían los otros, digamos. Y la mujer, por lo tanto, en este mundo también era parte de esa otra edad, era un bárbaro más. Y por lo tanto pensábamos que era un grupo de personas que cumplían con ciertas ideas o nociones muy básicas de ciudadanos. Entonces pensábamos que iban a estar estos 3 hombres que iban a ser los que iban a movilizar la acción. Iban a aparecer estos otros bárbaros que es como un poco como sea la dinámica dentro del grupo. Y bueno, y eso, pues, y surgió así, y la compañía hasta ahora está así porque había una actriz que era la Andreina Olivari que pasó a
a dirigir y somos móviles, entonces en algún momento podría pasar de nuevo y actuar. ¿Y tú nunca llegas a escena? Sí, yo ahora estoy haciendo un reemplazo en esta obra. ¿Y de dónde viene el apodo El Jesuita? Después de una entrevista que salió me lo han preguntado harto. No, viene... yo creo que me agarran un poco para el huevo con eso. Ya. O sea, es una broma, literalmente. Sí, pero yo creo ¿Sabes por qué te digo yo una broma literalmente? Digo? ¿Por qué? Porque las bromas son siempre pesadas. ¿Tú sabías? Claro, las bromas eran las que hunden los barcos. ¿Sí? Las bromas son una suerte de molusco que hunden los barcos. Entonces, no tenía idea. Claro, entonces, por eso de ahí viene la expresión, el barco se embromó. ¿Te acordáis los viejos que decían, no me embromes con esto, pues, hombre? ¿Te acordáis? Los viejos decían, oye, me estáis embromando el día, pues, hombre. Claro, y que lo que te estaba diciendo el viejo era que me estáis liquidando el día. Claro, porque las bromas son pesadas. Las bromas hunden los barcos. Claro. Por eso que los barcos, por lo menos una vez al año, hay que sacarlos del agua y desembromarlos. Entonces, ya, o sea, es una broma. Claro, cuando me vuelvan a decir así, les voy a mencionar esta anécdota. ¿Es una broma por qué? ¿Por algún papel que hiciste? No, yo creo que tiene que ver con mi formación, con mi pasado, y tiene que ver con que tal vez revisan algo en mi actuar que tiene que ver con la culpa como un motor importante. Perfecto. Entonces, ya, fuiste formado en un colegio católico. Claro. Jesuita. Jesuita. Entonces ¿Qué colegio? El San Ignacio. ¿El San Ignacio aquí del bosque o del centro? De ahí, de aquí cerquita. Ya, el San Ignacio de aquí del lado. Claro, moderno. El de los cuicos, digamos. Sí. El moderno, es que más que los cuicos, no, es que es una determinación, es una denominación que no sabemos. Porque además, el cuico también es un insulto, pues. Sabíais que era un insulto, ¿no? Sí, bueno. Cuico. Sí. No, pero cuico es coa. ¿Sabíais? Sí. Claro, Q y co. Sí. Muy fuerte, digamos. Que yo no le diría nunca eso a nadie. Cuico, no. Q y co, fíjate. ¿Sabes lo que significa? Q, no puedo completarlo, y co tampoco. Ya, el cuico decís tú. Claro, pero tenía fundamentalmente que ver con lo del jesuita, que alguien que está... Yo creo que me lo dicen para molestarme con eso, que es como... Pero, claro, es una imagen. Sí. Es una imagen. Ahora, pero que me interesó lo de la culpa, porque es un motor de creación potentísimo. Sí. ¿No? A ver, cuéntame eso, desarrolla esa idea, porque me encantó. Bueno, yo creo que hay algo de eso, obviamente, que un movilizador es un motor, como tú dices, súper importante en términos creativos. Y sobre todo porque a nadie tampoco le agrada aceptar que la siente probablemente, porque también tiene que ver con la hipocresía y tiene que ver con lo que tú dices, que a veces uno no sabe si es que los motores que tienen son por querer o por deber. Pero también la culpa tiene que ver con la conciencia. Sí, tiene que ver por eso, sí, no, sí, yo en ese sentido creo que como muchas cosas está más en los grises, digamos, es más, tiene un... O sea, para sentirse culpable hay que tener conciencia de algo. Exacto. Explícita o implícitamente, pero hay Sí. que tener conciencia. Aquel que no siente culpa de nada, yo incluso desconfiaría más de aquel que no siente culpa, digamos. Sí, no, yo también. Yo creo que al menos, yo también sospecho cuando la gente que dice que no me arrepiento de nada. Yo Claro. me arrepiento de prácticamente todo, digamos. Por supuesto. O sea, es que además, porque si no, uno tendría una visión muy poco crítica de su historia, ¿no? Claro. Y entonces, pero ya, es una broma nomás. Sí, no, es una broma, absolutamente. ¿Se trasluce eso en tu pluma? ¿Esa culpa? ¿Se llega de alguna manera? Sí, yo creo que sí. Es que, bueno, nosotros con la compañía trabajamos algo que tiene que ver con la figura del... Nosotros siempre pensamos que la voz tiene que surgir desde el opresor, digamos. No en este caso desde el otro, no desde el bárbaro, sino de quién vendría a ser ese nosotros. Ya. Y ese nuevo opresor que yo creo que existe hoy no es un opresor explícito como lo habría sido en otros tiempos, sino que es un opresor progre, que se siente tolerante, que se siente que está fuera de las relaciones de discriminación, y por lo tanto lo que nosotros tratamos de hacer es llevar eso al límite y ver si es que se mantiene así de incólume, digamos, esa postura. Por lo tanto me imagino que eso sí influye, obviamente. Quiero que desarrollemos ese tema. Exactamente este tema en el que estamos en este minuto, quiero que lo desarrollemos en profundidad en el segundo bloque de este programa. Estoy buscando la mención, no se asusten. Aquí, piensa, sorpréndete, viaja y descubre. Ese es el lema de La Panera, una revista gratuita de arte y cultura. Encuentra la edición en papel y también, por supuesto, la digital, lapanera.cl.
La Panera es arte y cultura, La Panera es el pan nuestro de cada día. Vamos a una pausa, seguimos conversando con don Pablo Mansi. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. A las 8 de la mañana, en Combinación Clave, damos el puntapié inicial del debate y la opinión. Claro, Fernando, y a las 11 tomamos la pelota y nos la jugamos por los emprendedores. En Emprender es Clave. A ver, Elena, acá, pelota hay una sola. Y de 2 a 3 de la tarde, en Cónclave Deportivo, rayamos la cancha. ¿Y quién te dijo, chico, que todo es fútbol? De 3 a 4:30 de la tarde, el polideportivo se vive en Ola Deportes. Juan Antonio, ¿qué seríamos sin música? De 4:30 a 5 somos Sonido Nacional en Viva Chile. Pero Isidora, ¿te has preguntado qué es la música? Desde las 5 y hasta las 7 de la tarde nos preguntamos, ¿qué es qué? Esa onda, nada que ver, aquí venimos a conversar. Federico, aquí estamos para ser felices. Y de 19 a 20 horas descifrar la clave secreta. A ver, caballeros, aquí también somos felices, porque en Clave Deportiva nos reímos de la actualidad del fútbol. No, yo me salto el fútbol, no, por favor. Y desde las 9 de la noche nos sentamos a pensar, porque pensar es clave. Y no te olvides, Federico, que los fines de semana la pelota la tengo yo. Relatamos con pasión, con ganas y con amor. Somos el cónclave en la cancha. Somos la clave. 92.9. 92.9. 92.9. Somos la clave. Somos la clave. Somos la clave. Somos Radio La Clave. Somos la 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. La Panera, revista mensual de arte y cultura. Una ventana para descubrir las vanguardias de pintura, artes visuales, cine, música, teatro, danza, arquitectura, moda y literatura. El pan que cada día nos inspira para ser personas más felices está en La Panera. La edición impresa es un regalo. Retírala en los principales centros culturales del país. Sigue su huella en lapanera.cl y redes sociales. La Panera es arte y cultura. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9. Estamos de vuelta en este Pensar es Clave, miércoles 18 de julio, conversando con el dramaturgo y director de teatro, bueno, actor también, Pablo Mansi. Entre el 12 y el 28 de julio se está presentando su obra ¿Dónde viven los bárbaros?, en la sala Ana González del Teatro La Católica. La pieza teatral es co-dirigida con Pablo junto a Andreina Olivarí. Sí. Perfecto. Ambos de la compañía Bonobo, @bonobo_teatro. Sí. Ese es el ¿qué es lo que es? Si no me equivoco, el Instagram y el Twitter. Sí. Perfecto. A ver, y esto va a estar entonces entre el 12 y el 28. O sea, les quedan un par de semanas. Nos quedan 2 semanas, claro. Perfecto. Sí. ¿Qué días son las funciones, Pablo? Son jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Sí. Aquí está todo. Sí. Jueves, viernes y sábado, vale 10 luquitas el general, 6 lucas adulto mayor, 7 lucas super jueves, 5 lucas estudiantes, 4 lucas comunidad Universidad Católica. Oye, la cantidad es 2 por 1 entrada general, Club de la Tercera. Claro. Está buena esa. Descuento tarjeta vecino Ñuñoa, otros convenios consultar en boletería, nada de cosas. Está en el Teatro La Católica, en Jorge Washington 26, en la Plaza Ñuñoa. Yo creo que todo el mundo sabe dónde es. Y entonces es jueves a sábado a las 8 de la noche, a la misma hora.
Perfecto. Ahora, ¿y cómo les ha ido? ¿Ha habido respuesta? ¿La gente ha llegado a verlo? Sí. Porque es una obra, como decíamos, que ya se ha montado muchas veces. Exacto. ¿Hay algo nuevo en este montaje? No, pero sí creo que está la posibilidad de que todas las personas, como no la montábamos hace tiempo, igual, la hemos montado harto, pero ahora había pasado un buen tiempo, creo que es la oportunidad para verla una vez más o para decirle a la gente que vaya, porque tampoco sabemos si vamos a volver a hacer una temporada regular. Llevamos harto tiempo ya haciéndola y nos ha tocado hacer funciones más esporádicas, pero no, o por separado, digamos, pero no una temporada regular. Entonces no sé si va a volver a ocurrir. Oye, ¿y cómo se vincula con la contingencia, con lo que está pasando en Chile hoy día? Bueno, está un poco asociado a lo que hablábamos antes. Como tú decías, esta ciudad de control no es solamente física, digamos, también es simbólica. O sea, la ciudad también es la puesta en escena de nuestra idea, fundamentalmente. Por supuesto. Entonces, la pregunta es, claro, abrimos las puertas, por decir, como tú dices, se abrieron las puertas de la ciudadanía hacia los bárbaros y le están diciendo a los bárbaros, digamos, háganse ciudadanos ustedes también. Pero cuando se le está diciendo háganse ciudadanos, es también tomen háganse de alguna manera hombres blancos, comiencen a formar parte de esta ciudadanía, y ese proceso conlleva inevitablemente violencia. Eso es lo que creemos. Y la pregunta es qué tan asumido está esta apertura, no en términos de idealización, sino en términos reales, como también lo que decíamos antes. Yo me puedo proponer ser una persona que no sea homofóbica, me puedo proponer una persona que no sea racista o clasista, pero la pregunta es cuánto logro de eso cuando estoy en una situación límite. ¿Logro realmente ser así cuando alguien entra a robar a mi casa, cuando estoy en la calle caminando en la noche? ¿Logro realmente que los prejuicios y la discriminación desaparezcan? Y eso empieza a ser un problema interesante para mí, al menos. Ahora, es entretenido el tema de los prejuicios, ¿eh? Porque uno tiene que asirse de alguna parte para existir. Tiene que no puede ir suelto, digamos. Uno no es Altazor que va cayendo absolutamente suelto. Tiene que tener un paracaídas en algún momento. Tiene que tener una suerte de estructura de contención. Ahora, respecto a los prejuicios, a mí me gusta pensar lo que dice don Humberto Maturana cuando hablaba de los prejuicios y decía que los prejuicios no eran otra cosa que un juicio adelantado. Claro. Y en ese sentido era lo que salvaba a las especies, ¿no? Sí. Claro, la gacela no puede esperar tener certeza absoluta que viene el león. Si espera tener certeza absoluta de que viene el león a atacarla, el león se la va a comer. Exacto, la expectativa. Entonces, por lo tanto, tiene que actuar con un prejuicio. ¿Cierto? Y entonces, los sistemas de prejuicio son básicamente sistemas defensivos. Sí. Sistemas de control, ¿cierto? Y de perpetuación de la especie, por decirlo así, ¿no? Es muy potente. Sí, hay mucho de eso y creo yo que o sea, al menos en los ejercicios que a nosotros nos ha tocado ver o experimentos sociales que pudimos investigar, son cosas que aparecen fundamentalmente como... Es interesante la palabra control, porque aparece cuando no tenemos control. Por supuesto. Los prejuicios aparecen justamente en momentos límite, en momentos en donde hay cosas en donde aparecen nuestros miedos más, se podría llamar, ¿cómo se llama? Más atávicos, por decirlo. Por supuesto. Entonces, cuando eso ocurre, el prejuicio se hace más poderoso. Nuestro discurso, cuando estamos en la comodidad, nuestro discurso de apertura es el más interesante de todo. Claro, perfecto. Como lo que acaba de pasar en Las Condes tiene un poco que ver con eso. Perdón, lo de las viviendas sociales, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, creo yo que ahí hay un tema que tiene que ver con que cuando empieza a aparecer, tal vez muchas de esas personas no se consideran clasistas ni racistas, pero cuando empieza a aparecer el problema, se le empieza a acercar, el prejuicio empieza como a hacerse más poderoso. Y eso tiene que ver, uno podría decir, oye, esos tipos son malas personas, o uno podría decir, estas personas fueron educadas de una cierta manera para que estos miedos se perpetúen, para que estos miedos se hagan más poderosos. Eso es lo que se puede, en el fondo, empezar a cambiar. Pero claro, ahora entiendo el caso de Las Condes, claro. Que yo diría que efectivamente es
es una brutalidad, digamos, cortito. O sea, yo diría que no deja de ser una gran paradoja, además, que aquellos que aparecen defendiendo una suerte de integridad, claro, digamos, son justamente los bárbaros. Ellos son los bárbaros, ¿no? Los bárbaros no son, porque además es muy bonito, hay una suerte de ¿cómo decirlo?, de imposición cruzada respecto de quién es el bárbaro. El bárbaro le dice al otro que no quiere relacionarse con bárbaro y en rigor el bárbaro está haciendo el mismo por esa... Entonces, ¿cómo? A mí me interesa esa reflexión, o sea, ¿dónde se pone la dónde se pone la raya? Bueno, eso ¿Dónde se dice de aquí para afuera es fuera de juego, por decirlo así, ¿no? Bueno, tú acabas de mencionar un punto que en la obra es súper importante, creo yo, que bárbaro no siempre significó lo mismo, digamos. Primero era bárbaro por decir bárbaro, en el fondo, que era los que no tienen nuestro lenguaje, por lo tanto los que no son ciudadanos. Ajá. Y después bárbaro apareció como sinónimo de crueldad, como cuando nosotros decimos la barbarie, pero en otro momento también fue sinónimo del buen salvaje. Entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta es que la palabra bárbaro cumple una función utilitaria, ¿sí? y así como la naturaleza, como tú decías. Nosotros la utilizamos de manera para nuestro argumento con los fines que nos son útiles. Y por lo tanto, ¿cuándo podríamos decir que a veces decimos como eso es un ejemplo de barbarie? Obviamente nos estamos refiriendo a la crueldad, y ahí podríamos decir, bueno, ¿dónde están las mayores expresiones de crueldad? ¿Dónde están, qué sé yo, los genocidios hechos a gran escala, incluso la violencia racionalizada, que uno podría decir eso... Sistematizada y racionalizada. Eso podría ser un ejemplo de crueldad mucho más fuerte por la cosa, digamos, perversa de pensarlo, de sistematizarlo, como tú decís. Claro. Entonces, lo interesante, creo yo, es ver cómo nosotros agarramos esta palabra y le damos el uso para lo que nos es útil. Y lo que nos es útil, cuando digo nos, estoy pensando en los ciudadanos, en el nuevo ciudadano democrático. Cómo nosotros, de alguna manera, expiamos nuestra violencia. Y creemos que siempre hay alguien que está siendo más violento que nosotros. Por supuesto. Ahora, pero es interesante el fenómeno ¿cómo decirlo?, de subjetivación, si queréis, de la barbarie, porque es a eso a lo que tú te refieres. Cuando vemos cómo hoy día estamos viviendo un momento súper complejo, ¿cierto? Súper complejo en donde levantando la bandera de la igualdad, por ejemplo, de la no discriminación, y que me parece que son todas cosas políticamente correctas, ¿no? ¿Quién podría estar a favor de la discriminación? ¿Quién podría estar a favor de, no sé, de la no inclusión? ¿Quién podría estar a favor de esta? Nadie, lógico. Pero lo increíble y maravilloso de lo que estamos viendo hoy día es que a partir de esas banderas yo me siento con la autoridad de pasar por encima de, efectivamente, el resto, digamos, ¿cierto? Sí. Me hago de atribuciones que me permiten por de pronto invadir las libertades individuales ¿me entiendes?, del resto. Eso es muy fuerte, ¿no? Sí. Eso es un fenómeno que también está considerado en la obra. Sí, es que para mí lo que tú estás diciendo es algo que al menos yo considero que es muy estimulante en términos creativos, que es lo que yo veo que está ocurriendo en Chile, porque al mismo tiempo que decimos todo esto, yo me meto, por ejemplo, a un foro en EMOL, supongamos, y los comentarios que escucho no son precisamente políticamente correctos, o no vendrían a estar reproduciendo ideas de las nuevas democracias. Exacto. Sino más bien, de hecho, son exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Claro. Entonces, la pregunta es, creo yo, que una responsabilidad, siento yo, de la ciudadanía es que si realmente creemos fervientemente en los valores democráticos, tenemos que pensar que hay una cosa que es la democracia como un instrumento y cuál es la democracia como un fin. Y la democracia como un fin significa que hay valores que tienen que ver con el entendimiento de la violencia hacia el otro, sobre todo con la dignidad, que significa la posibilidad de amarse. Las libertades individuales, el bien común, una serie de cosas que parecen de abuelito. Pero esos valores que son fundamentales son los que uno se pregunta dónde está puesto el ojo. Y yo creo que hoy día lo que triunfa es la democracia y el lenguaje democrático como un instrumento para hacer pacífico una forma de negación. Por ejemplo, qué sé yo, es como cuando uno está discutiendo y te dicen, oye, pero va a ir a votar porque esa es la única forma en que puedes reclamar, y se ponen a hablar de política y dicen, no, es que a mí no me gusta hablar de política, pero hay que ir a votar.
Y ahí digo, no, pues sí, el sufragio es una de las partes relevantes de la democracia, pero uno podría decir incluso que es la cúspide. Lo importante es lo otro, es cómo nosotros entendemos de que hay valores que tienen que ver con la convivencia y con, como tú dices, con el bien común, y insisto, del entendimiento de la violencia hacia la otra. Eso hace, por ejemplo, yo pienso, no sé, en el fenómeno Trump, por ejemplo. Perfecto. Y creo ahí que eso significa que hay una sociedad que no se está atreviendo a hablar de los valores democráticos como un fin, y sin embargo solamente está legitimando la idea del sufragio. Está diciendo como aquí lo único realmente democrático es que yo en algún momento de la vida voto, de ahí me puedo olvidar de mi vida cívica, me puedo olvidar de ¿se entiende? Eso. Ahora, ¿y qué hacemos cuando la gente dice, pero espérate, yo también podría contar con la libertad de votar por Trump y merecer respeto de todo el mundo, ¿no? Absolutamente. Porque ahí es donde viene el juego complejo de esto, ¿no? Pero lo que a mí me hace pensar, porque es que eso es lo interesante, porque yo realmente no creo que, o sea, hay uno de los peligros que hay es como, yo no creo que todo es válido de alguna manera. Lo que creo es que... ese es lo complejo, ¿no? Lo que yo pienso es que una sociedad democrática puede elegir a alguien como Trump, por ejemplo, como presidente, pero el hecho de que lo elija significa que no es una sociedad democrática. Porque para mí lo que lo hace democrático son ciertos valores que se representan. De acuerdo. Ahora, puede ser interesante que a través del sufragio eso se quiebre y se rompa, por supuesto. Y de hecho a mí me decían que habían... Pero ese justo, voy a hacer el chacal de la corneta de Sábado Gigante, ¿eh? Me puse la capucha en este minuto, voy a sacar, pero ese sería justamente el argumento que podría haber usado Augusto Pinochet para el golpe de Estado del 73, digamos, decir, oye, el que la gente haya votado por Salvador Allende no necesariamente indica que efectivamente estemos ante la expresión de la democracia. No, claro, pero la respuesta que tú tienes a eso tiene que ver con o sea, digamos, en lo proporcional, porque en el fondo yo no voy a ir y hacer lo que hicieron acá en Chile. Sí, esa es la cosa, es que la respuesta de eso es lo que también tiene que ver con tus propias Pero tú me creencias. entiendes que es lo mismo, digamos, que es la misma... No es lo mismo. ¿No es lo mismo? Explícamelo porque quiero entenderlo. No es lo mismo porque lo que yo te estoy tratando de decir es que a mí me parece absolutamente legítimo que ese acto de sufragar y de elegir a ese presidente se haga, y estoy contento incluso de que eso ocurra. Perfecto. Lo que yo digo es que eso no necesariamente es el reflejo de una sociedad democrática. Ya, ok, a nivel valórico. Es que si no, solamente estaríamos diciendo que la democracia es ir a votar. No, por supuesto que no lo es. Y democracia es muchas más cosas. Digamos, claro. Yo puedo estar encerrado en mi casa viendo televisión y sintiendo todos los miedos hacia todas las cosas que me dicen que le tengo que tener miedo, y no convivir con nadie, no discutir ninguna de las ideas, y en algún momento ir a votar y sentir que por eso estoy cumpliendo con un derecho cívico, o estoy cumpliendo con una responsabilidad cívica. Perfecto. Y me parece que eso es un porcentaje muy, muy menor dentro de lo que significa el... Absoluta. Ahora, pero es maravilloso porque es de una complejidad increíble esto. Eso es lo mejor. Al menos es bellísimo. Contradictorio, claro. De una complejidad maravillosa, ¿cierto? Porque justamente hoy día estamos en un momento de la historia en que uno puede... pareciera que está... ¿cómo decirlo? Es de una dualidad total, ¿cierto? Es de una complejidad absoluta lo que está pasando en el mundo hoy día, ¿sí? Y por lo tanto es muy difícil decir aquí está la línea, de aquí hacia allá pareciera que las cosas están razonablemente bien y de aquí hacia acá no. Claro. Porque, claro, el truco de Trump es que él dice, espérate, yo fui elegido democráticamente. Absolutamente. Con las mismas herramientas que fueron elegidos todos los presidentes de Estados Unidos, digamos. Malo o bueno el sistema, pero es el mismo. Y absolutamente, y probablemente había gente, es que eso es lo que voy con el medio o el instrumento. Claro. Tal vez había gente que había sido educada como yo, que yo fui educado, tal vez no en mi casa, pero sí en muchas cosas que me tocó vivir, sencillamente vivir en esta ciudad, en la idea de tenerle miedo a los otros. Claro. Y cuando uno fue criado así y sientes que hay una imposición de hablar del otro desde un lugar en donde yo no puedo decir lo que realmente siento, la gente dice, pero ¿por qué tengo que estar guardándome esto? De hecho, a mí me decían que había mucho, que justamente un problema de las encuestas con Trump es que les daba vergüenza decir que iban a votar por él. Perfecto. Y creo que ahora pasa algo similar. Entonces, lo que está viendo un choque de una educación muy, qué sé yo, racista, clasista, homofóbica, misógina, versus un nuevo lenguaje democrático. Y frente a eso, lo importante no es decir como chuta, ya no sé qué palabra ocupar, sino lo importante, creo yo, es darse cuenta que aquí esto tiene un fin. Claro. Tiene un fin. Y el fin es atravesarte a ti mismo. El fin es quemarte tú mismo. Es decir,
¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué tengo este miedo? Y ese es exactamente el tema de la obra. Exacto. Maravilloso. O sea, es de una contingencia total, digamos. Sí, sí. Y que no cae o no recae sobre una caricatura del lenguaje, digamos, o, ¿me entendí? Sí. Del género, ¿no? No, claro, porque si no, aprenderse el manual de eso también no es tan difícil. Claro, es un asunto más bien técnico, digamos, en condiciones de que lo que se busca aquí es entender que el problema no es técnico, ¿no? Es cultural y es valórico, ¿no? Sí, y sobre todo que tiene, que una cosa que uno siempre se dice en la escritura, digamos, y cuando uno actúa, que esto tiene que quemarte. Y cuando uno se atreve a que el problema te queme, digamos, y eso es lo que permite que uno empiece a entender que la democracia tiene que atravesarte. ¿Por qué tú estarías fuera de las relaciones de discriminación? Porque yo soy justamente el iluminado que no discrimina. O sea, claro. Ocurren todas las relaciones de discriminación, pero yo por alguna razón nunca lo hago. No, pues la cosa es que obviamente esto también habita en ti y hay que ver las formas de que esto pueda disminuir. Absolutamente. Claro. Oye, y después de este montaje, ¿qué viene? Bueno, hicimos una nueva obra que se llama Tú Amarás, que también la estuvimos presentando. Yo pensé que era anterior. No, es posterior. La cosa es que la estrenamos este año y ahora nos vamos a Holanda a finales de agosto con Tú Amarás y la vamos a estar presentando de nuevo en enero. ¿En Chile? Sí, en Chile. Ahora, ¿y Tú Amarás toca algunos de estos temas? Los mismos, sí. O sea, los mismos. O sea, Tú Amarás es la continuidad de esto mismo. Tiene que ver justamente con esa especie de idea del mandamiento de tú amarás al prójimo como a ti mismo. Ya. Y si es que eso representa un problema. Una vez más, digamos, nos preguntábamos si es que en ese mandamiento, en esa obligación de amar al otro como a ti mismo, no estaba también la posibilidad de la negación del otro. En cuanto a negación de uno mismo. Sí, pero también en cuanto a que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. El bárbaro como sinónimo de crueldad, el bárbaro como sinónimo de alguien que no pertenece a mi cultura y el bárbaro como buen salvaje. Y en esa nueva idea del buen salvaje, que ahora ya no es el buen salvaje, pero sí podría ser como el otro como un hombre puro y bueno en sí mismo, era otra forma de negar su humanidad. Y eso es lo que estamos tratando de plantear en Tú Amarás. Perfecto. También la imposición de obligar a alguien a ser solo bueno es quizá uno de los problemas que le está quitando la posibilidad de ser humano, digamos. O de ser el mismo. O de ser el mismo, sí. O sea, eso nosotros no se lo obligaríamos a un ciudadano. Por ejemplo, a un ciudadano no le pediríamos ser solo bueno. Entendemos que parte de vivir en sociedad también tiene que ver con que la violencia, el delito, son cosas que son parte de la convivencia. Wow. Ahora, y espérate, y además están trabajando en la creación de nuevo material, ¿o no? Por ahora estamos, es que la cosa es que con estas dos obras tenemos harta invitación ahora para mostrarla en hartas partes, entonces por ahora vamos a dar nos vamos a dar el tiempo para poder mostrarla y dejarla lo más, ¿cómo se llama? Apretadas posible, sobre todo Tú Amarás, que todavía está en un proceso como de afinación. Ah, ya, perfecto. O sea, sí. En el fondo no se cierra el proceso. No, en teatro eso al menos nosotros lo alargamos harto porque es súper importante la mitad del público. A veces, a diferencia del cine tal vez o de otro espacio, el público te puede decir cosas que tú puedes corregir a la siguiente función. Tío. Entonces, el teatro tiene mucho eso. Maravilloso. Conversando con Pablo Mansi, efectivamente de esta obra... donde viven los bárbaros, que está montándose en el Teatro de la Universidad Católica de jueves a sábado a las 8 de la noche, en el Teatro de la Católica, donde todos saben, ahí en la Plaza Ñuñoa. Y bueno, y recibiste el premio a la dramaturgia 2016. ¿Ah? Sí, yo hablo de nosotros porque, digamos, de verdad esto es un trabajo de todo el grupo, ¿no? Por lo que te decía de la improvisación y todo eso. Sí, la obra por suerte ha tenido una buena... ¿Cómo por suerte, pues, Pablo? No puede ser por suerte. Bueno, pero ha tenido una... Claro, no es suerte, pues, eso no es suerte, eso es que la obra está bien, digamos, y ha sido valorada. Y le ha hecho sentido a gente que yo creo eso yo creo. Que quizás ahí está una de las cosas, a propósito de lo que hablábamos de la comunidad, digamos. No ha generado la posibilidad de que se nos acerque gente y nos dice, oye, profesores que nos dicen, lo compartimos con el curso. A mí me ha tocado ir a algunos colegios y tener conversaciones sobre el tema y hemos reflexionado mucho sobre quiénes son los nuevos bárbaros, quiénes son los bárbaros hoy día. Y eso significa que la obra está haciendo sentido.
lo que nosotros hemos estado pensando durante un año, por ejemplo, después lo mostramos y la gente dice, esto es una discusión posible, esto es un problema que podemos conversar. Entonces, maravilloso. Exacto. Por lo tanto, una obra que tú invitáis también a que de repente los profesores lleven a sus estudiantes. Sí, claro, es un poco... ¿No hay funciones especiales para estudiantes? Hemos hecho funciones de noche, la cosa es que a veces hay algunos contenidos que pueden salir un poco de la cosa curricular escolar, pero sí han ido cabros de tercero, cuarto medio, y hemos tenido foros buenísimos, sí. Ya, maravilloso. Fantástico. Sí. Entonces dejamos a todo el mundo invitado a ver Donde viven los bárbaros en el Teatro de la Católica. ¿Sí? Muchas gracias, por favor. Por supuesto nos acompañó La Panera, que es esta revista de arte y de cultura. Es una revista que le va a entregar herramientas sobre todo para develar el problema del arte en la modernidad, el arte contemporáneo. Piensa, sorpréndete, viaja y descubre con La Panera. Una revista gratuita, por supuesto, y que también está su edición digital, lapanera.cl. La Panera es arte y cultura, es el pan nuestro de cada día. Muchas gracias, Pablo gracias Monsi. A ustedes por la invitación, de verdad. Por favor, todos los días recuerden, pensar es clave, no se lo pueden perder. Vamos a escuchar algo de música y nos enlazamos con la programación de La Clave. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.